del mundo ibérico. También se especializó en París, Francia, en la Escuela de Administración Pública. Domina los idiomas italiano, inglés, francés. Ha tenido una vasta carrera docente desde 1990 en la Universidad Rafael Landívar, con los cursos de filosofía política, ética, seminarios sobre pensamiento, sobre fenomenología, y en la Facultad de Derecho el curso de lógica. También ha impartido docencia en el Seminario Diocesano La Asunción, con el estudio del ser, en la Universidad Francisco Marroquín, con el curso de Filosofía de la Libertad, y en nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ingeniería, con los cursos de Filosofía de la Ciencia y Lógica Formal, y en la Escuela de Ciencia Política con los cursos de Historia de las Ideas Políticas y Filosofía Política. Tiene una vasta también experiencia profesional como asesor jurídico legal en torno a la implementación de los acuerdos de paz en la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República, como columnista regular del suplemento cultural El Acordeón del rotativo El Periódico y columnista regular de opinión del rotativo nacional La Nación de Guatemala, versión dominical. Tiene diversas publicaciones y experiencia en investigación en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también en el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, y en la publicación Por el Destino hacia la Realidad, un estudio de ontología por el itinerario de dos fuentes de la cultura de Occidente, trabajo publicado por la Asociación Cultural Italiana y de la Sociedad Dante Alighieri. Ha obtenido premios y reconocimientos por sus publicaciones. En el 2007 es Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo en su versión 2006 por la novela Legajo Anudado, Nietzsche Convertido y Revertido, trabajo publicado por FIG Editores, y en el 2016 por la publicación con título De Grecia a Frankfurt, breve historia de la filosofía, trabajo publicado en aquel año por la editorial Praxis de México, Distrito Federal. Démosle la más cordial bienvenida al maestro Rogelio Salazar. Muy buenos días a todos los asistentes. En primer lugar quisiera agradecer al doctor Ovidio Parra, quien me da esta oportunidad para de alguna forma volver a mi querida Escuela de Derecho de la Universidad de San Carlos, a la que siempre recuerdo con entrañable cariño. Quisiera también agradecer al doctor Lepe por su mediación y por sus buenos oficios, así como también quisiera saludar de manera muy especial a los compañeros ponentes en este foro. Se me dijo y se me habló por parte de los doctores Parra y Lepe que el tema que tendría que abordar es el de justicia y certeza jurídica. Tengo que decir que al oír hablar a quienes me han antecedido y seguramente a quien viene después de mí, siento un poco de pudor, en tanto yo he estado alejado de no solo del ejercicio, sino de la docencia en materia jurídica. En realidad yo me he dedicado más a dar clases de filosofía. Por eso, diría yo, es más bien en ese tono en el que pretendo hablarles. Yo sé que aquí todos somos abogados y yo sé que entre gitanos no nos leemos ni nos tiramos las cartas. En todo caso, me gustaría empezar a tratar el tema de la justicia hablándoles un poco en torno a un personaje por el que siempre yo he sentido una especial atracción. Algo se ha dicho
en la medida en la que la novela que escribí es una novela sobre Nietzsche. Me gustaría de alguna forma empezar hablando un poco de la justicia en torno a Nietzsche. Me interesa tratar de aclarar en la medida de lo posible el origen del término justicia, de la forma en la que era entendido por los griegos. Yo creo que existe una gran distancia, existe una gran diferencia entre la manera como nosotros entendemos hoy la justicia y cómo la entendían los griegos. Tal vez sirva de algo iniciar diciendo que para nosotros la justicia hoy es algo parecido a un valor ético, algo parecido a un valor que tiene que ser realizado por el derecho, por la ética, por la moral. En tanto, para los griegos era más bien lo que podría llamarse una noción metafísica, es decir, algo que tenía más que ver con la ontología. Quizá Nietzsche puede ayudarnos a entender eso de una manera suavizada, digamos. Nietzsche llegó muy joven a ser el director del seminario de filología en la Universidad de Basilea. Mientras él estaba dando clases en esa ciudad, él fue desprendiéndose poco a poco de la filología y acercándose cada vez más a la filosofía, al punto que hay un momento en el que él dice: a mí el trabajo de filólogo me parece el trabajo de un hojalatero. El punto que marca, digamos, su orientación por la filosofía es un texto muy conocido, ¿no?, que es el primer libro realmente que él escribe, que se llama El origen de la tragedia. Es un texto en donde él aborda una interpretación de la civilización griega, y yo diría que la justicia era tal vez el núcleo de su meditación en este estudio. Digamos, entre otras cosas, y para tratar de resumir un poco la visión de Nietzsche, habría que decir que Nietzsche nos dice que los griegos básicamente tenían dos fuerzas, una a la que amaban y a la que añoraban y a la que convocaban, digamos, y otra a la que de alguna forma rehuían porque le temían mucho. Una es la fuerza que los orienta hacia el orden y la otra es la fuerza que los orienta hacia el desorden. La primera está representada por el dios Apolo, la segunda está representada por el dios del vino, por el dios de la ebriedad, que para los griegos era Dionisos. Nietzsche dice que existían templos dedicados a Apolo en todo el mundo griego antiguo. Posiblemente era el dios más famoso, era el dios a quien más acudían ellos, porque de alguna forma lo que ellos más añoraban era el orden, era la razón, mientras lo otro, como dije hace un momento, era lo que rehuían. Sin embargo, en todos los templos dedicados al culto a Apolo había un pequeño altar, a lo mejor refundido en el último rincón, dedicado a este otro dios. Había un momento en el año que coincide con el momento en el que termina el otoño y comienza el invierno, en el que se le rendía culto a este dios Dionisos y empezaban los festivales dionisíacos. Digamos, es decir, no necesitamos nosotros mayores datos ni mayores señas de identidad para establecer cuándo es ese momento en el que termina el otoño y comienza el invierno. Es decir, básicamente es la festividad de Navidad para nosotros. Los griegos, digamos, rendían culto a este dios, pero le rendían culto por temor, porque lo que los griegos más temían era eso que podríamos nosotros llamar el desequilibrio, la desproporción, la asimetría. Digamos que Apolo representaba todo lo contrario, la simetría,
el orden y el equilibrio, mientras el otro, en la medida en la que representaba la ebriedad, era el dios de la orgía, era el dios del desorden, era el dios de todo aquello que nosotros no podemos calcular, de todo aquello que el hombre no puede calcular. Para los griegos, la justicia, la sagrada diké, como decían ellos, tenía que ver con todo esto. Es decir, para ellos, cuando hablaban de justicia, ellos no hablaban solo de algo ético, solo de algo moral, solo de algo que tuviese que ver con el comportamiento humano, sino que ellos hablaban de que todo en la naturaleza es desproporcionado, de que en la naturaleza no existe un orden que nos permita comprender las cosas de una manera inmediata o sencilla, sino que todo parece estar escondido y muy recóndito. Entonces, todo esto, digamos que se manifestaba para ellos sobre todo en el destino. El destino para ellos era algo completamente incierto, completamente incalculable, desmedido muchas veces. Al que peor se porta es al que le va mejor, y al que mejor se porta es al que le va mal. Es decir, casos como esos hemos visto muchos, todos, ¿no es cierto? En todo caso, digamos, los griegos así hicieron muchas cosas. Es decir, si nosotros pensamos por qué volvemos a los griegos hoy, por qué volvemos a los griegos 25, 26 siglos después, es porque de alguna manera hemos heredado mucho de lo que ellos acuñaron, como arquitectura, como arte, como poesía, como filosofía, como política, como muchas cosas. Pero si nos damos cuenta, en todas esas manifestaciones, lo que ellos buscaron básicamente fue un orden, un equilibrio. Incluso la manera en la que ellos medían el tiempo a través de la Olimpiada y del evento olímpico, para ellos era una búsqueda de equilibrio. Es decir, el cuerpo humano, si ustedes recuerdan qué tipo de cuerpos eran los que ellos esculpían o los que ellos cultivaban en la Olimpiada, es decir, eran cuerpos perfectamente equilibrados de hombres o mujeres. Si ustedes piensan en la arquitectura que ellos practicaron, tendrán que darme crédito y concluir en que los templos que ellos construían eran perfectos ejercicios de equilibrio. Con la democracia, digamos que también es una invención de los griegos, ellos intentaban un poco lo mismo. Ahora, la justicia para ellos siempre fue algo inalcanzable. Francamente, ellos nunca llegaron a estar satisfechos con sus acercamientos a la justicia, porque siempre sintieron que esa era una noción huidiza, que siempre esa era una noción que estaba pendiente y que estaba por alcanzarse. Quizá valga la pena que revisemos los dos momentos y las dos expresiones que, a mi manera de ver, se acercan más a este tema dentro de la civilización y la cultura de los griegos. En primer lugar, ese texto tan famoso y tan conocido y que evidentemente más de alguno o muchos de nosotros habremos leído a lo mejor más de una vez, que es la República de Platón. Es decir, Platón en la República toma esa noción como el núcleo, como el centro. Yo no sé si ustedes recuerdan la forma como empieza la República. Muchos de los diálogos de Platón empiezan como que si fueran novelas, y a lo mejor uno se engancha a los diálogos porque empiezan de una manera suave, como que si fueran novelas, y después se van complicando. Sócrates y un amigo han ido de Atenas al Pireo, porque en el Pireo hay una fiesta dedicada a una diosa lunar. Cuando están por regresar, porque ya se está haciendo de noche, llega un mensajero y les dice a ellos: ustedes vinieron aquí a hablar con gente que no han encontrado. Yo vengo porque mi patrón me manda. Mi patrón me manda porque en su casa va a haber vino, va a haber comida, va a haber fiesta, van a haber carreras de caballos entre fogatas y antorchas, les dice.
Sócrates, que era un bon vivant, digamos, ¿no? Que era un hombre al que le gustaba y que no se negaba a nada, le dice a su amigo: a eso venimos y no lo hemos conseguido, no lo hemos obtenido aún, vamos acudamos a esta invitación. Cuando llegan a la casa, se dan cuenta que todo está puesto de una manera magnífica: la comida, la bebida, la fiesta, pero todo el mundo está ocupado en adular al anfitrión. Todo el mundo está diciendo que esa es la manera esa es la manera en la que hay que envejecer, siendo magnánimo, siendo generoso, y a Sócrates eso le cae mal. Y entonces lanza una pregunta, así como era él de endiablado, ¿no? Digamos. Él dice: ¿y será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que la justicia es una virtud de la vejez? Y entonces empiezan a hablar ya de lo que él quiere, porque Sócrates era un maestro para, con ironía y sin declarar lo que quería, lograrlo. Pero entonces tendríamos que saber qué es la justicia, dicen todos, ¿no? Y empieza la discusión ya puramente filosófica. Si todo el diálogo, que son 10 libros, todo el diálogo gira en torno a esta noción de justicia, y el diálogo, como muchos de ustedes saben, da muchísimo de sí. Es decir, es un modelo político, es un modelo educativo, existen motivos para echar a los poetas de la polis. Es decir, el diálogo da mucho de sí. En segundo lugar, para mí, la otra expresión en la que los griegos llegaron a acercarse, a lo mejor más y mejor que en la propia República, a este tema de la justicia, es en la poesía trágica. La tragedia es, de alguna manera, un clamor por la desproporción del destino. Es decir, sea cual sea la tragedia que venga a nuestra memoria, siempre que se revisa la trama de una tragedia, vamos a ver que el destino es algo desproporcionado, asimétrico e incalculable. La tragedia era, a lo mejor, el ritual por excelencia en los festivales dionisíacos. Tragos en griego quiere decir toro o macho del becerro o algo así. Entonces, como se sacrificaban toros en el festival dionisíaco, la tragedia cogió ese nombre, pero la palabra tragedia viene de la palabra toro. En todo caso, digamos que los griegos se acercaron también de otra manera a este tema, y me da pie un poco para hablar de eso el magnífico discurso del doctor Montero de la Universidad de México, quien mencionó precisamente a esta entidad, digamos, divina dentro del mundo griego. Los griegos tenían un dios que era un dios cartero, que era un dios mensajero, un dios lleva y trae, diríamos nosotros, ¿no? Ese es Hermes, del que habló el doctor Montero. Hermes es el encargado de llevar los mensajes de los dioses a los hombres, pero los mensajes de los dioses a los hombres no siempre se entienden. Es decir, nosotros no siempre entendemos lo que Dios nos quiere decir, nosotros no siempre entendemos, para decirlo de otra manera, los designios del destino, y muchas veces nos rebelamos en contra de esos designios. Esos dictados necesitan una traducción, y el Dios traductor, mediador, fue la palabra que usó el doctor Montero, traductor, mediador, cartero, mensajero, era Hermes. Hermes es el Dios que le da origen a la hermenéutica como teoría de la interpretación. La palabra hermenéutica deviene del nombre de este Dios griego. Básicamente, digamos, el problema de la hermenéutica y el problema del dios Hermes era cómo interpretar los mensajes. ¿Cómo, diríamos nosotros, a lo mejor, cómo interpretar la ley? ¿No es cierto? Es decir, debemos interpretar
los mensajes, los discursos de acuerdo al signo, o debemos interpretar los discursos o los mensajes en función de la cultura? Es decir, no es lo mismo tratar de entender algo en función a la letra muerta, en función al signo, en función a la sintaxis, diríamos, ¿no? O entenderlo de acuerdo a la cultura y a los moldes, a los códigos, a las costumbres y a las tradiciones. Digamos, existe siempre esa doble manera de interpretar, existe siempre esa suerte de ambigüedad, digamos, en los discursos. De alguna forma, con los precisos, ¿no?, y con los apegados discursos a la teoría del derecho que me han precedido, de lo que se ha hablado, entiendo yo, es de esta diferencia. Es decir, cuando se habla del positivismo, cuando se habla del neopositivismo, cuando se habla de la posmodernidad, en realidad se habla en el fondo de esta diferencia. Por eso es que, de alguna manera, a mí me parece preciso y a mí me parece debido y justo que el estudiante de Derecho sepa algo de hermenéutica, sepa algo de teoría de la interpretación y esté de alguna forma equipado como para afrontar la interpretación del discurso, en la medida en la que eso es, como se dice aquí en Guatemala, ¿no?, el machete de un abogado, de un juez o de cualquiera que trabaje con la ley. Más tarde, digamos, después de la decadencia, después de que el mundo griego pasa por el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro, digamos, de Alejandro de Macedonia, empieza a surgir en el mundo mediterráneo una cultura que llega a ser una cultura monumental, ¿no?, que llega a ser una cultura con un poder monumental. Roma, digamos, adopta la ley como su voz, es decir, la voz oficial de Roma es la ley. Todavía, digamos, nosotros volvemos los ojos y reconocemos la deuda que tenemos con el derecho romano y con sus instituciones, ¿no es cierto? Roma a lo mejor vive una trama, digamos, la trama de la historia de Roma es al revés de como nosotros la entenderíamos, porque Roma primero fue una república y después fue una monarquía. En todo caso, voy a tener que recortar bastante porque ya me están diciendo que el tiempo es poquito, pero digamos, los romanos fueron muy prácticos y aplicaron la ley de una manera muy sabia. El mundo medieval, digamos, con la iglesia, el mundo medieval que también se asienta sobre esa misma ciudad, solo que ya no es un emperador, sino que es un papa, también privilegia la ley, ¿no? Muchos siglos después, siglo XVI, viene un personaje que se imagina que el Vaticano es algo así como las puertas del cielo, que se imagina que el Vaticano es algo así como el cielo en la tierra, y cuando llega al Vaticano se da cuenta que está podrido. Este es un monje alemán que se llama Martín Lutero. Martín Lutero regresa a Alemania y regresa a revitalizar la hermenéutica como algo para el mundo moderno, porque lo que él hace, digamos, es traducir la escritura para que cada quien tenga la capacidad de entenderla como la quiera entender. Si nosotros somos católicos, y seguramente muchos aquí lo somos, tenemos que obedecer a lo que la iglesia llama el magisterio de la iglesia. Y yo no puedo entender un evangelio como yo quiera. Yo tengo que entender el evangelio como la iglesia dice que lo tengo que entender. Digamos que eso le asqueaba, ¿no?, a Lutero, y él quería que cada quien fuese libre para entender la escritura como la quisiese entender. Es decir, si las iglesias protestantes proliferan como garajes, si las iglesias protestantes son múltiples y diversas
es a lo mejor por este espíritu que está desde su origen. En todo caso, digamos que el mundo moderno empieza a nacer un poco entre el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, digamos, es un siglo para nosotros muy importante porque es el siglo del barroco. Nuestras primeras manifestaciones en castellano, digamos, fueron básicamente en esta tesitura, ¿no? Siglo XVI fue más que todo de conquista, pero siglo XVII, digamos que ya empezamos nosotros a hablar en español y a expresarnos en español y dentro de la cultura de Occidente. Es el siglo de la ciencia moderna, es el siglo de Descartes, es el siglo en el que el hombre, digamos, por decirlo de alguna manera, llega a ser transparente para sí mismo. Desde luego, esto necesitaría más tiempo para ser explicado, pero en todo caso, digamos, tal vez sea importante sencillamente decir que el hombre llega a ser transparente para sí mismo porque la ciencia moderna lo libera de un Dios que ha sido la explicación de todo, y lo libera no solo de un Dios que ha sido la explicación de todo, sino que lo libera también de los amos que ha tenido, ¿no? Sean aristócratas, sean señores feudales, sean casas reales, o sea, también obispos, cardenales. Es decir, el hombre moderno sabe que es libre e igual. Por lo menos eso dicen los que predican el liberalismo, ¿no es cierto? Es decir, eso dicen en la Universidad Francisco Marroquín, es decir, una sociedad de libres e iguales. El liberalismo, digamos, tiene diversas versiones. El liberalismo tiene una versión angloamericana, el liberalismo tiene una versión afrancesada, que es como nosotros a lo mejor la entendemos más de cerca, porque también el doctor Montero nos ilustró un poco respecto a eso. Pero en todo caso, digamos, la ley es algo que ha seguido su curso durante todo este trayecto, ¿no? Es decir, desde la antigüedad hasta ahora. Y la ley sigue siendo un punto de salida, pero sigue siendo también un punto de llegada. Y la ley es letra escrita. La ley, de alguna forma, es algo que, en tanto sea letra escrita, necesita una interpretación. En tanto sea letra escrita, es algo que tendrá que amoldarse a la vida cotidiana y a la vida diaria. Había pensado yo terminar con una reflexión que de alguna forma me sirve, y es una reflexión que también pertenece a la obra de Platón. Es otro diálogo que Platón escribe a lo mejor cuando va camino a escribir la República, un diálogo complicado que se llama el Fedro. El Fedro es un diálogo en donde Sócrates y Fedro hablan sobre algo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es un certamen, es un concurso de discursos. Sócrates no ha podido ir y le dice a su amigo: contame qué pasó, porque yo quería ir pero no pude ir. Pedro le dice: sí, yo te lo voy a contar, pero busquemos una sombra, y se van a una sombra a la orilla de un riachuelo y ahí empiezan a hablar. El diálogo, como casi siempre en Platón, da mucho de sí, y al final ya es de noche, y entonces Sócrates le dice a su amigo: vámonos para la casa, pero antes déjame recordarte una historia de los egipcios, le dice. ¿Te acordás del dios Teut? No, le dice Fedro, te lo voy a recordar. Teut es un dios que tenían los egipcios, que estaba encargado de inventar cosas. Teut inventaba todo, pero no podía, por muy dios que fuese, dárselo a los hombres, porque el que legislaba sobre los hombres era el faraón. Entonces el dios tenía que llegar con el faraón para que éste autorizara qué inventos se le podían dar a los hombres y cuáles no.
Un día llega y le dice Teo al faraón, te vas a ir de espaldas, porque inventé algo que es increíble. Así le dice el faraón, ¿qué inventaste? Inventé la escritura, le dice. ¿Qué es la escritura? Porque nadie sabía, pues, ¿no? Nadie sabía qué era la escritura. El Dios le dice, posiblemente la mejor manera que tengo de decírtelo y de explicártelo es diciéndote que la escritura es un farmacón. Esa es la palabra que usa en griego, pero es una palabra que nosotros entendemos, porque es la palabra fármaco. Estás contando que la escritura es un remedio. Sí, le dice el faraón, le dice el Dios, perdón. Justamente eso es la escritura, un remedio. Y si es un remedio es porque algo cura, obvio. ¿Y qué cura? Pues cura una cosa de la que todos los hombres están enfermos. Lo que cura es el olvido. Los hombres son propensos al olvido. Y la escritura será como su archivo. Es decir, los hombres ya no estarán, ya no tendrán el peligro del olvido, porque todo lo que olviden va a quedar archivado en la memoria de la escritura. Palabras muy de moda, ¿no? Oye, esas, archivo, memoria, ¿no es cierto? ¿Verdad que es increíble? ¿Verdad que es buenísimo lo que inventé? Pues no sé, le dice el faraón, ¿se lo vamos a dar a los hombres o no? Seguir explicando qué otras cosas traes y después te digo, le dice el faraón. Pues traigo juegos de azar, traigo juegos de cartas, juegos de mesa, pero el Dios lo que quería era llegar a la escritura de nuevo, ¿no? Cuando le ha explicado todo, le dice, ¿qué pensaste de la escritura? ¿Se la vamos a dar a los hombres? Fíjate que no, fíjate que va a ser que no. ¿Y por qué? Le dice. Por la manera como me la vendiste, porque vos me dijiste que era un farmacón, que era un remedio, y los hombres abusan de todo, y no hay un remedio del cual, si se abusa, no se convierta en veneno. Y entonces los hombres, creyendo que tienen el remedio contra el olvido, van a ser más propensos al olvido. Esa es la historia. En todo caso, digamos, a lo mejor existen muchas cosas en común entre el derecho y la filosofía, pero existen también algunas cosas que son diferentes. Posiblemente el derecho tiene como obligación darnos respuestas, y posiblemente la filosofía se figura más a sí misma como formuladora de preguntas. En todo caso, digamos, a la filosofía lo que le interesa es darnos cosas en que pensar. Y cuando Ovidio me habló, de alguna forma me dijo que lo que le interesaba era que se promoviera el pensamiento crítico, que se promoviera esa vocación por el pensamiento. Entonces, por eso es que pensé en hablarles a lo mejor a estudiantes de Derecho fuera de tono, en este tono, pero en todo caso tendría que decirles que estoy muy agradecido por su atención y estoy muy agradecido a Ovidio también por haberme convocado a esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos así al maestro Salazar y pasamos inmediatamente al cierre de nuestra jornada, y no quiero dejar pasar señalar que vamos a cerrar como iniciamos, con una disertación del doctor Alejandro Gutiérrez sobre este mismo aspecto, que sin duda alguna ha dejado muy bien preparado el maestro Rogelio Salazar para entender con mayor profundidad lo que nos va a decir quien ha egresado como abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es maestro en la ciencia del derecho penal y doctor en derecho por esta misma universidad. Actualmente catedrático de los cursos de Teoría General del Derecho y Metodología de la Ciencia del Derecho en el doctorado en Derecho
y de los cursos de Ideología y Constitucionalismo Guatemalteco en el doctorado en Derecho Constitucional. Además de el ejercicio profesional liberal, también es examinador de privados de tesis en nuestros programas de maestrías y doctorados. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Alejandro Gutiérrez. Bienvenido, doctor. Muy buena tarde a todas y a todos. Vamos a cerrar con la segunda parte de este tema tan importante, que es la justicia y la certeza en la ley. Hay que reflexionar, hay que hacer una reflexión, porque al inicio dijimos algo muy importante que voy a repetir hoy y que me causa mucha satisfacción que se haya dedicado esta jornada académica al filósofo y jurista Recasén Siches, bien merecida. Y precisamente voy a iniciar mi exposición con él, como jurista, como filósofo, como sociólogo y como un verdadero pensador intelectual. Nos dice que no podemos entender qué es derecho si no sabemos filosofía. Tenemos que acudir a la filosofía para comprender el derecho. El mismo doctor Recasén Siches nos dice que el resurgimiento de la filosofía del derecho nos ha proveído de dos grandes esferas del conocimiento. Una es la teoría general del derecho, que tiene como objetivo indagar sobre los conceptos fundamentales del derecho, iniciando por cada uno de sus conceptos básicos. Y la otra esfera es la teoría de la estimativa jurídica, conocer los valores jurídicos. Dentro de ese contexto, es en la filosofía donde vamos a encontrar el origen, la esencia, la naturaleza y los elementos necesarios para comprender con propiedad qué es la justicia, qué es la ley y qué es el derecho. Y ante todo quiero iniciar con esta reflexión. Aquí estamos presentes seres humanos. Seres humanos. No podemos, como dije hace algunos días, encerrar al derecho en un tubo de ensayo en un laboratorio científico. El derecho no tiene masa, ni volumen, ni peso. No puede ser sometido a un proceso de experiencia, ni a un método experimental. El derecho nace desde y hacia el sujeto, el ser humano, el subjectum. La persona humana es la causa y es el fin de este elemento importantísimo de la vida, el ser humano. Por eso es que hay algunos filósofos del derecho que criticaron a la escuela del derecho positivo al decir que el derecho lo fetichizaron. Convirtieron al derecho en fetiches jurídicos. Decir que un cuerpo legal con normas es derecho, eso es fetichizar al derecho. Tomar un código que tiene 200 artículos y decir esto es derecho, eso es un fetiche. Eso no es derecho. El derecho nace de la esencia, de la sustancia, de la ousia, el ser humano. De eso que Aristóteles llamó el hipokeimenon protón, el sujeto como causa y fin de la realidad. Por eso es que en algunas reflexiones que uno ha podido platicar con jueces y magistrados, expediente judicial en manos de un juez. Ese expediente judicial no es un legajo, no son 100 folios, es un ser humano el que tienen en las manos. Es un ser humano. Y eso es el derecho. Si yo tengo un trozo de papel aquí con 200 descripciones normativas,
y luego miro hacia acá y hacia acá. Esto es el derecho. El derecho surge del ser humano y para el ser humano. Es decir, a los paquidermos no les interesa el derecho, ni a los indios, ni la historia. La ciencia nace desde y hacia el ser humano. Surge del subjectum. Por eso es que el propio Juan Jacobo Rousseau dijo en sus distintas teorías que ese contrato libre y social que hacen los seres humanos como seres virtuosos y como sujetos de razón, como sujetos racionales, produce una voluntad general en donde el conjunto de seres humanos que viven en una determinada comunidad han alienado sus derechos y los han obsequiado a una voluntad general. Voluntad general a la cual se han sometido para que esa voluntad general examine y juzgue el ordenamiento jurídico. Eso lo dijo Rousseau. Ese contrato social que se llama constitución, ese pacto social, según Rousseau, sirve para juzgar el ordenamiento jurídico. Una constitución no es una ley, es un pacto social, político, jurídico, ético y moral, en donde el pueblo ha plasmado una voluntad general para juzgar el ordenamiento jurídico. Y hoy voy a tomar a un filósofo en especial para examinar la dialéctica entre justicia y ley. Como decía, tomando las palabras del doctor Montero, que hablaba de dialéctica para comprender el asunto entre justicia y ley. Y voy a tomar a un extraordinario filósofo francés que fallece en el año 2004, y es impresionante su manera de entender la dialéctica de la justicia y la ley, que es Jacques Derrida. Jacques Derrida. Dentro de la filosofía, la dialéctica no se ha caracterizado por una sola variación. Está la dialéctica aristotélica, la dialéctica kantiana, la dialéctica hegeliana, la dialéctica marxista, la dialéctica sartreana, la dialéctica lacaniana y la dialéctica derridiana. Una es la dialéctica de Aristóteles, otra la dialéctica de Kant, otra la dialéctica de Hegel, otra la de Marx, otra la de Sartre, otra la de Lacan y otra la de Derrida. Solo, como es dialéctica el término justicia y ley, solo voy a hacer rapidito una diferencia de estas dialécticas. Voy a iniciar con Kant. La dialéctica entre el sujeto y la cosa en sí. La dialéctica entre el sujeto y el objeto. Entre el sujeto que examina y analiza el objeto y que se constituye una realidad del objeto para sí, sin conocer lo que es en sí ese objeto. Esa cosa en sí, esa cognoscencia que se convierte en una incognoscencia racional para el sujeto, porque la realidad en sí de esa cosa no la va a comprender nunca el ser humano. Lo que el ser humano va a comprender de lo que está viendo es lo que es para él. Porque lo que importa es lo que la cosa que el ser humano está analizando con sentidos es para él. Freud, después años más tarde Sigmund Freud tomando a Kant, dice, esa cosa en sí, que no puede conocer en sí el sujeto, también se convierte en la esencia incognoscible del propio sujeto que analiza la incognoscencia consciente de esa cosa en sí, a lo que llamó Freud inconsciencia. El propio sujeto no conoce su ser en sí. La dialéctica entre sujeto y objeto. Luego Hegel ve una dialéctica en la historia, pero una dialéctica idealista. El ser ideal de Hegel, cuando habla su famoso aforismo que todo lo real es racional y todo lo racional es real, está viendo en la historia humana el espíritu absoluto de Jorge Guillermo Federico Hegel, pero desde un punto de vista ideal. Para Hegel la historia se construye dialécticamente.
se construye dialécticamente. Frente a una afirmación surge una negación, y frente a esa negación surge la negación de la negación, hasta llegar a una síntesis dialéctica conciliatoria. De la afirmación hacia la negación, y de la negación a la negación de la negación, para llegar a una final afirmación sintética con Hegel, pero que es idealista. Esa misma dialéctica es tomada por Marx, pero desde un punto de vista materialista, y luego llegamos a Jacques Lacan y toma esa dialéctica hegeliana, pero vista desde el futuro hacia el pasado y no del pasado para el futuro, porque Hegel veía los estadios de la historia dialécticamente. Un estadio de la historia termina y necesariamente comienza otro estadio de la historia, y ve hacia el futuro la dialéctica, mientras que Lacan ve del futuro hacia el pasado. Las dialécticas hegelianas son contingentes y las de Lacan son necesarias. Y un ejemplo que pone Jacques Lacan decía: el cambio que produjo la llegada de Napoleón Bonaparte, antes de que llegara Napoleón Bonaparte, era una dialéctica contingente, porque que llegara o no llegara Napoleón Bonaparte era una contingencia, pero vista desde el futuro hacia el pasado se convierte en una dialéctica necesaria, porque lo que provocó Napoleón Bonaparte, ahora que ya no está Napoleón Bonaparte, y que ha generado ese acontecimiento, hacia el pasado se vuelve necesario. Pero voy a llegar a la dialéctica de Derrida, que es construcción y deconstrucción. Jacques Derrida ve en las dialécticas una construcción que luego se deconstruye y luego se vuelve a construir. Y así analiza la dialéctica entre ley y justicia. Ley y justicia. Para Jacques Derrida, empieza a indagar sobre lo que es la definición de justicia. Todos los filósofos a lo largo de la historia han querido entender lo que es la justicia. Para Platón, la justicia la analiza en su República como el adecuado equilibrio de la adecuación de los componentes de una ciudad y de un cuerpo humano. Compara al cuerpo humano con una ciudad, que es el Estado, y al Estado con el cuerpo humano, el macroántropos y la micropolis. Dice Platón, cada ser humano es una micropolis y cada ciudad es un macroántropos. El ser humano compuesto de razón, de voluntad y apetito. La razón debe dominar al ser humano. Tiene voluntad y tiene apetito, y luego la ciudad tiene también 3 clases sociales, le puso Platón: filósofos, guardianes y productores. Los filósofos equivalen a la razón, dice Platón, ellos deben gobernar. Los guardianes deben dedicarse a proteger al Estado, y los productores a generar toda la riqueza para la manutención de la ciudad-estado. Si cada quien se mantiene en su posición, esa ciudad es justa. Hay justicia si hay equilibrio en el posicionamiento de cada quien. Así, un ser humano es justo si se deja gobernar por la razón, porque si se dejara gobernar por la voluntad, se estaría dejando gobernar por la temeridad. Si se dejara gobernar por el apetito, se estaría dejando gobernar por la concupiscencia. Pero él se debe dejar gobernar por la razón, y entonces va a ser un ser justo, igual que la ciudad va a ser justo. Si hay un equilibrio entre quien debe gobernar, quien debe proteger al Estado y quien debe proveer al Estado. Esa es la justicia. Luego Aristóteles divide la justicia en una justicia distributiva y en una justicia sinalagmática. Y la sinalagmática la subclasifica en retributiva y conmutativa, tomando los planos del derecho de Ulpiano: ser honesto, no hacer daño a otro y dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia distributiva da a cada quien lo que le corresponde. La justicia conmutativa, no hacer daño al otro. Y la justicia retributiva es que el que hizo daño al otro reciba la recompensa de su actuar injusto. Retributiva y conmutativa como variaciones de la justicia sinalagmática frente a una justicia distributiva. Es Aristóteles. Así vemos los distintos autores.
Luego viene el cristianismo de la patrística con Agustín de Hipona y ve que la justicia tiene que basarse necesariamente en los dictados de la razón. Como justnaturalistas, la justicia se debe basar en los dictados de la razón, pero como una degeneración por el pecado original en el ser humano, entonces el ser humano ya no se va a dejar guiar por la ley de la razón, sino que tiene que dejarse guiar por la ley divina que proviene de la ley eterna para que haya un reflejo de esa ley divina en la ley de la razón, que es la ley natural humana. Esa es la posición de Agustín de Hipona. Pero que esa ley divina, quien la va a tener concentrada va a ser la iglesia. Posteriormente viene otro pensamiento, el pensamiento de la Reforma Protestante con Martín Lutero, en donde dice que el ser humano que conoce la verdad por la sola fe, se le regenera la razón y por la propia ley de la razón tendrá derecho natural en su razón. Y ahí viene el fundamento del idealismo trascendental alemán y llegamos a Kant, en donde el dictado de la razón se convierte en el derecho natural del ser humano. El dictado de la razón. Y llegamos a Rousseau. El ser racional, el sujeto, el subjectum, que actúa racionalmente es un ser justo. El imperativo categórico moral kantiano nos dice que la moral ya no es lo que la religión nos dice que es moral, sea la religión que sea, sino que la moral es actuar racionalmente. Eso es un ser moral. Un ser que actúa racionalmente es un ser moral. Y entonces los dictados de la razón se convierten en el derecho natural. Y ese derecho natural no necesita de la ley para ser derecho. Porque si la ley dice o no lo dice, que yo estoy vivo, yo de todas maneras estoy vivo. Así que no necesito que haya un artículo 500 y algo de un código tal que diga yo estoy vivo. O ustedes están vivos. Ese es el derecho natural. Y entonces, esta dialéctica entre ley y justicia se presenta en los casos concretos, que es lo que nos interesa. Muy rápidamente. Nos dice Derrida, el fundamento para los positivistas de obedecer la ley, según los positivistas ideológicos, el fundamento para obedecer la ley es una obediencia moral. Es un deber moral de obedecer la ley. Kelsen nos dice que el fundamento para obedecer la ley es la validez que proviene de la norma hipotética fundamental, de esa norma básica. Pero Derrida, tomando a Pascal, que cita a Montaigne, dice que el fundamento para obedecer la ley no es la justicia. El fundamento para obedecer la ley no es la justicia. El fundamento para obedecer la ley es la violencia. Ese es el fundamento para obedecer la ley, nos dice Derrida. La ley se obedece porque es ley, porque tiene autoridad. Es lo que Derrida llamó la autoridad mística de la ley. La autoridad mística de la ley. La ley la obedecen porque le da miedo no obedecerla, no porque sea justa. Y la ley, al aplicarse al caso concreto por el temor a la coactividad, no deja aplicar la justicia. ¿Por qué dice Derrida? Porque la justicia no puede construirse con base a la experiencia. La justicia se construye con base en la experiencia de la no experiencia, a lo que filosóficamente se le llama la aporia. Aporia. La aporia es el no camino, es la construcción desde el no camino, de lo que Kant dijo. La justicia es una idea que no puede construirse sobre el mundo experimental, sobre el mundo de la experiencia posible, porque no tiene color, ni volumen, ni masa, ni peso. La justicia se construye pensándola por un camino difícil. Y entonces Derrida nos da las tres aporias que requiere la justicia para ser aplicada en los casos concretos. Tres aporias. Y voy a citar rápidamente una historia breve de William Shakespeare en su comedia El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia
una comedia de William Shakespeare. Resulta que Antonio era un mercader de Venecia y le solicitó un préstamo al usurero Shylock. Y resulta que había una norma jurídica, una ley en Venecia que decía que si no le pagaba a Shylock, Shylock tenía derecho a cortarle una libra de carne de su cuerpo. Esa era la sanción. Si no me paga, le tengo que pagar que me corte una libra de carne de mi cuerpo. Cuando se presenta ante el juez, porque Antonio no le pagó a Shylock, viene Shylock y demandando: yo, como no me pagó, quiero cortarle una libra de carne de su cuerpo. Bassiano se presenta a defender a Antonio y dice que es necesario que se haga justicia. Señor juez, dejemos de lado la ley, hagamos justicia. Si quiere le pagamos el doble a Shylock aquí, con tal de que no le corten una libra de carne de su cuerpo. Una obra de William Shakespeare. Luego viene la contraparte con Porcia, junto con Antonio, y dice: no, mire señor juez, aquí la ley debe obedecerse, porque si no se obedece la ley, si se deja de lado la ley en este caso, se va a corromper la tranquilidad de Venecia. Nunca se ha quebrantado una norma en Venecia. Dura lex et lex. Nunca se ha quebrantado una norma en Venecia. Si se quebranta una norma, se quebranta todo el ordenamiento jurídico. Se quebranta la institucionalidad de Venecia si se obedece la ley. Y el juez se presenta en un caso concreto y tiene que hacer justicia, porque si aplica la ley ciegamente al caso concreto, está siendo legalista pero no está aplicando justicia. ¿Cómo hace el juez para aplicar justicia con la propia ley? Esas son las tres aporias que nos da Jacques Derrida para que se aplique justicia en el caso concreto. Son la experiencia y la no experiencia que tiene el juez. El primero se llama la époque de la regla. Es la primera aporia. La époque de la regla quiere decir que el juez, al decidir un caso concreto, va a tener la experiencia, la no experiencia, porque cada vez que tenga un ser humano enfrente suya, el caso va a ser distinto. Nunca se va a repetir el caso. Nunca va a ser igual el caso. El expediente que tiene en sus manos no se repite. Por eso es la experiencia de la no experiencia. Y el juez tiene una responsabilidad, voy a decidir con base en la ley, es la número 5.840 veces que resuelvo esta ley y no va a ser igual. La primera aporia, la époque de la regla. Enfrentarse a un expediente, enfrentarse a un caso concreto con la misma norma, pero con distinto ser humano, con distintos subjectum, con distintos elementos, con distintas situaciones y posibilidades fácticas. Y viene la segunda aporia, que se llama la obsesión de lo indecidible. Tengo la experiencia o no experiencia, es el primer caso que me encuentro, tengo la misma norma después de 30 años, pero el caso que tengo no es el mismo que ha pasado por mi judicatura y tengo que resolver este caso, pero me encuentro ante una indecisión. Primero la experiencia, la no experiencia, y segundo la indecisión. Justicia, para hacer justicia tengo primero que, pero si yo vengo a hacer nada más aplicar normas, no estoy decidiendo la indecisión, sino que simplemente tengo una calculadora y aplico, se aplica. Y eso no es justicia. El juez se encuentra entonces frente a la indecisión y tiene que tomar una decisión. ¿De dónde? De la indecisión. Miren la primera aporia, una experiencia de la no experiencia, y la segunda aporia, una decisión de la no decisión, una decisión de una indecisión. Y viene la tercera aporia, que es la urgencia que obstaculiza el horizonte del saber. La tercera apoya es la urgencia. Vamos a hacer un estudio, un diagnóstico que va a durar 20 años para ver cómo decidimos el caso. Urgente. Kierkegaard dice, la decisión de un juez en el caso concreto es una locura. Es el desgarre del tiempo y la dialéctica. Primero la experiencia, no experiencia, luego la decisión de la indecisión, y luego tercero, la ruptura del tiempo. Lo que no me permite el horizonte del saber, lo que me permite llegar en un momento de locura, es lo que es la razón de la sinrazón sartreana. Es aplicando justicia con la misma ley aplicando justicia.
Y entonces viene, regreso al Mercader de Venecia, el juez se encuentra frente a Shylock y frente a Antonio y dice, tengo la norma, estoy encerrado con la norma. Me encuentro con un caso con el que nunca me había encontrado. Estoy ante una indecisión y tengo que decidir, y me urge decidirlo. Y tengo que aplicar la ley, pero tengo un ser humano enfrente, tengo que ser justo. Miren cómo resuelve el juez. Señor Antonio, usted infringió la ley, no le pagó a Shylock. Shylock tiene derecho a cortarle una libra de su carne, pero Shylock, si se pasa 1 miligramo, es reo de lesiones. Me abstengo de cobrar. Aplicó la ley y fue justo. Aplicó la justicia porque llegó un momento que se presentó la experiencia de la no experiencia. Un ser humano, un experiente. Por eso la Constitución es viviente. Es el pacto social, político, jurídico y moral que examina la justicia, que le dice a la ley no sea ciega, que le dice a la ley no sea inhumana, que le diga a la ley no sea irracional, no sea inmoral, ni sea antiética, porque la ley debe ser ética, racional, moral, jurídica y humana, porque el ser humano es el origen y la fuente, la causa y el fin de la realidad, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias. Muy bien, con esas palabras creo que fue el menor de los cierres.